A principios de mayo hubo un hallazgo inesperado en el archivo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Y bueno, se encontraron con estas cajas, que son cajas como de vino, de champaña, que nadie sabía bien de qué eran. La sorpresa fue que esas cajas, unas 12, contenían miles de documentos vinculados al nazismo, cuyo ingreso a Argentina tuvo lugar en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en un país que históricamente tiene la comunidad judía más grande de Latinoamérica, pero donde también fueron hallados varios criminales nazis. Bueno, es parte de las contradicciones de un país que decidió abrirse a la inmigración allá por fines del siglo XIX. Lo que más vimos entre las cajas que se abrieron son unas libretas rojas que pertenecen a miembros del partido nazi en la Argentina. Recordemos que esta documentación fue incautada por el juez en el año 41 y el partido nazi fue prohibido en el año 39. También unas libretas pertenecientes a los trabajadores, como al gremio alemán de trabajadores, que también era obviamente una organización nazi en la época. También había algunas fotografías de propaganda y bueno, todavía hay material por revisar. Como sucede con numerosos documentos de causas judiciales que quedaron inconclusas, estas cajas quedaron arrumbadas por más de 80 años. Su descubrimiento se dio en el marco de traslado de documentación para la creación de un museo del máximo tribunal argentino. Su presidente, Horacio Rosati, ordenó el relevamiento y encabezó la apertura formal de estas cajas junto a funcionarios judiciales y autoridades de la comunidad judía local. Al abrir una de las cajas, se identificó material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina, sostuvo la Corte en un comunicado y agregó: a partir de ahora, comenzará un inventario para relevar la documentación. El objetivo principal es realizar un minucioso relevamiento para determinar si el material contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre posibles aspectos aún desconocidos, como la ruta del dinero nazi a nivel global. La Corte pudo reconstruir la historia de esas cajas, que se remonta al 20 de junio de 1941, con la llegada de 83 bultos enviados por la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés Nanamaru. La representación diplomática alemana en Argentina había declarado el contenido como efectos personales para sus miembros, solicitando su libre despacho. Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos detuvo su ingreso y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú sobre posibles inconvenientes dada la cantidad y la potencial naturaleza del material, que podría afectar la neutralidad argentina ante el conflicto europeo, sostiene el máximo tribunal en el comunicado. Allí también agregan que la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas, dependiente de la Cámara de Diputados, que funcionó entre 1941 y 1943, tomó cartas en el asunto y que el 8 de agosto de 1941, representantes de la aduana, la Cancillería y la Comisión abrieron 5 cajas al azar. Entre los documentos hallados había postales, fotografías y material propagandístico del régimen nazi, así como miles de libretas pertenecientes a la organización del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en el exterior y a la Unión Alemana de Gremios. Argentina se mantuvo neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1944, cuando rompió relaciones con las potencias del eje. Y al año siguiente, al filo del fin del conflicto bélico en Europa, le declaró la guerra a Alemania y a Japón. Y esa neutralidad le permitía comerciar con ambos bandos, ¿no? Tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial. Según el Museo del Holocausto, de 1933 a 1954, unos 40.000 judíos que huían de la persecución nazi en Europa ingresaron a la Argentina, que ya tenía la mayor población judía de Latinoamérica. Bueno, ahí me tengo que remontar a finales del siglo XIX, cuando se dan estos pogromos, estos ataques violentos sobre las comunidades judías en Rusia. La Argentina hace una invitación abierta en 1884 a los judíos de Rusia a que vengan a la Argentina. Eso va a dar lugar a esa famosa migración, las colonias en Entre Ríos, en Santa Fe, en las provincias de Buenos Aires, que luego se tradujo en inmigración masiva a principios del siglo XX. Con lo cual, para la década del 30, cuando Hitler asume el poder en Alemania, la Argentina ya tenía la comunidad judía más grande de América Latina. Sin embargo, a partir del fin de la década del 30, la situación cambió.
Cuando la Argentina empieza a restringir no solo la inmigración judía, sino también la inmigración de grupos comunistas, socialistas y demás. En el año 38 hay una circular de Cancillería, la circular número 11, que habla de no dar visas a indeseables y expulsados. Los indeseables eran comunistas, socialistas, los expulsados eran los judíos que el régimen nazi quería expulsar. Entre el año 46 y el año 49, los judíos debieron ingresar al país ilegalmente. En aquella época era más fácil entrar como un criminal nazi tratando de escaparse que como un judío abierto, digamos. La comunidad alemana en Argentina, en su mayoría, acompañaba lo que sucedía en su país. Investigadores del Museo del Holocausto dan cuenta, por ejemplo, de los actos nazis que se realizaban en un estadio de Buenos Aires y que en 1938, en ocasión de celebrar la anexión de Austria, llegaron a convocar a entre 12.000 y 15.000 personas. Los pocos opositores que existían dentro de las comunidades alemanas son los que se corrieron del establishment creando instituciones como el Colegio Pestalozzi o el diario Argentinische Tageblatt, por ejemplo. Pero el centro de la comunidad era pro-nazi. Y después de la guerra, esta comunidad es la que trató de ayudar para poder hacer llegar a aquellos nazis que venían en retirada. Así Argentina albergó a varios jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra, como Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto o Shoah. Eichmann, cuando llega, se aísla de toda esta comunidad porque, bueno, trata de tener una vida nueva. Es la única forma de tratar de entender que vivía en un lugar bastante humilde, alejado, donde traten de no hacerse ruido. Eichmann sí pudo ingresar en el año 50 a la Argentina con esta documentación falsa, con el nombre de Ricardo Clement. Pudo ir a vivir con su esposa, con sus 3 hijos. Luego un cuarto hijo nació aquí, primero en Tucumán, luego en San Fernando, y tener una vida relativamente normal. En el año 60 fue encontrado aquí en el país después de vivir 10 años cómodamente. Eichmann fue secuestrado en Buenos Aires por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Posteriormente, fue juzgado en Jerusalén por un tribunal que lo declaró culpable de numerosos delitos y lo condenó a muerte. La sentencia se ejecutó el 1 de junio de 1962. Pero Eichmann no fue el único que se refugió en Argentina. Sí se recibieron criminales muy buscados. Es decir, la presencia de Prip, que terminó siendo en la década del 90, cuando se lo encuentra con su propio nombre, un ciudadano, un vecino ejemplar de la ciudad de Bariloche, o Eichmann, Mengele, que se escapa cuando Eichmann fue secuestrado, Klaus Barbie, que después terminó viajando a seguir actuando y estar en funciones con las dictaduras bolivianas hasta que fue extraditado, Schwamberger, etc. Nosotros encontramos a través de la investigación que hizo la ASEANA a finales de los 90, que fue una comisión especial para investigar las actividades nazis en la Argentina, que unos 35 criminales de guerra nazis llegaron al país dentro de un total de 180 criminales de guerra, sobre todo croatas y de otras nacionalidades europeas que vinieron a nuestro país. Décadas después, la comunidad judía argentina fue blanco de los 2 atentados más devastadores en la historia del país. En 1992, la voladura de la Embajada de Israel, y en 1994, la explosión de la sede de la AMIA. Ambos atentados dejaron más de 100 muertos y, a pesar de su magnitud, permanecen impunes. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.